¿Quién no ha escuchado el famoso teorema de Pitágoras? El cateto al cuadrado más su otro cateto al cuadrado es igual a su hipotenusa al cuadrado. Lo hemos visto por todos lados. En la primaria comenzamos a reconocerlo. En la secundaria te dan problemas muchísimo más complejos. Y bueno, en la universidad ya te lo combinan con la física y en 3 dimensiones. Actualmente existen muchos videos en internet sobre la demostración de este teorema. Y ver el exceso de demostraciones que hay me hizo cuestionarme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera demostración del teorema de Pitágoras? O mejor dicho, ¿cuál es la verdadera demostración que utilizó Pitágoras? Acompáñame a descubrir este enigma que se nos presenta hoy en día, a ver si descubrimos algo interesante. Este filósofo y matemático griego está metido en todas partes, en la música, en la poesía, en la lógica, en el arte. Está prácticamente por todos lados, pero hoy exactamente nos concentraremos en su famoso teorema, el teorema de Pitágoras, donde hay algunos archivos que son muy interesantes. Mucho se utiliza este teorema en la preparatoria, y eso está bien. No necesitamos saber de dónde vino o cómo influyó esto en algunas civilizaciones antiguas, sino simplemente que nos ayude a resolver ese maldito problema que nunca nos salía. Pero poco se habla que realmente no fue él quien empezó a utilizar este teorema, es decir, no fue él realmente el pionero de hablar sobre esto, pero el teorema lleva su nombre. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pitágoras se robó la idea de alguien y le puso su nombre, como sucedió con Raphson y Newton, que por cierto ahí nadie robó a nadie. O quizás lo descubrió por casualidad en algún momento de su vida. La historia nos dice que Pitágoras fue quien comprobó este teorema, es decir, no fue quien lo creó. En el antiguo Egipto ya se tenían conocimiento de este grupo de valores, el 3, 4, 5, el 6, 8, 10, el 7, 24, 25. Algunos de estos valores ya se tenían conocimiento, pero el detalle era que no sabían una fórmula general para poder hallar este grupo de ternas de valores, hasta que llegó Pitágoras con su famosa fórmula y gracias a su escuela pitagórica pudo esparcirse por todo el mundo. Lo curioso está que sí existió una fórmula general mucho más antes que Pitágoras, de una civilización famosísima. Hablamos de Babilonia. Y seguro te estarás preguntando, ¿qué tiene de especial ellos? Si me acabas de mencionar que en el antiguo Egipto también usaban estas ternas pitagóricas. Lo que lo diferencia es que, aparte de que sí existe una evidencia de una fórmula general, es que se encontró un resto importante. Se encontró un poneglyph. Perdón, tenía que hacerlo. Se encontró una tablilla de barro. En esta tablilla, aparte que se encontraba escrita la terna pitagórica, nos da la evidencia que sí existió una fórmula general para poder encontrar dichos números. Y no solo eso, este descubrimiento hasta puso en jaque al padre de la trigonometría. Imagina qué tan poderoso pudo ser esta simple tabla de barro. Investigadores dicen que es una tabla que ronda por los 1800 a.C. y una de sus características importantes es la ansiada terna pitagórica implantada. Una de las hipótesis sólidas sobre esta tabla es que fue una tablilla escolar, es decir, con el enunciado de un problema matemático por una cara y la solución por otra cara. Pero lo malo de esta tabla es que no está completa de todo. Digo, sería un milagro si estaría completa el día de hoy. Solamente se puede apreciar ciertos números separados por filas y columnas. Pero como siempre, gracias a los matemáticos han podido completar esta tabla a través de métodos usuales de la época, claro está. Y aquí hay algo más interesante todavía. ¿Cómo lo hicieron? Recordemos que para los matemáticos es muy difícil decirlo con seguridad. Hemos completado la tabla completa, ya que cuando entras a este típico mundo solo se puede echar un vistazo y decir lo que parece ser, y difícilmente resulta ser lo que en verdad sucedió. Primero tenemos que saber que esta es la imagen original que se encontró hace miles de años. Observamos que todo está escrito en el lenguaje babilónico. Por suerte pudieron traducirlo a nuestro idioma, y como resultado obtenemos esto. Entonces vemos que hay filas y columnas, para ser exacto 15 filas y 4 columnas. Como dije al inicio, solo esa parte se pudo conservar. Las otras partes ya se habrán convertido en polvo por ahí. Segundo, tenemos que tener en cuenta que el imperio babilónico no usaban el sistema decimal, sino el sistema sexagesimal, es decir, todos los números a base en 60. Por eso es que vemos en la imagen números separados por comas, cada número contaba como si fuera un solo dígito. Tercero, observamos que existen 4 columnas en la tablilla. La cuarta columna simplemente era la enumeración de cada fila. Es por eso que los números están bien ordenados. La tercera columna representa los números de la hipotenusa de un triángulo rectángulo.
La segunda columna representa el cateto más grande del mismo triángulo. Y la primera columna, bueno, una pregunta al azar para que se pueda resolver. Entonces, si todo lo convertimos a la base decimal, que es la numeración que se usa hoy en día, obtendríamos este resultado. Y para que se nos haga un poco más fácil, observemos la fila número 11. Tenemos el 45 y el 75. Nos faltaría el número 60 para completar la terna pitagórica, es decir, la columna del cateto mayor del triángulo rectángulo. Y precisamente aquí viene la magia. Si completamos la tabla, vamos a encontrar ese número faltante. Tenemos que aclarar que los babilónicos no decían cateto mayor, hipotenusa, todo eso. Todavía no conocían esos términos. Pero lo que sí podemos decir es que ellos se caracterizan por ser muy algebraicos. Ellos sabían sumar, multiplicar, restar, dividir, hacer potencia, sacar raíz cuadrada, raíz cúbica. Todo eso lo sabían hacer a la perfección. Y no solo eso, también sabían usar el método de la bisección. Y también podían sacar raíces a ecuaciones como estas. Y la cúbica tampoco se escapa, dando por hecho que no utilizaban matemática tan básica que digamos. Los investigadores durante la investigación, los matemáticos dieron con el clavo. La fórmula que utilizaban los babilónicos es esta. Y gracias a esta fórmula pudieron ordenarlas así. Así que sin más rodeos, empecemos a llenar la tabla con los números que faltan. No es tan difícil, solo tenemos que recordar matemática básica. Tenemos a la fórmula madre y la tabla ya convertido a sistema decimal. Implementemos cada fórmula con su respectiva columna. Ahora, agarremos los valores de la primera fila para poder hallar el P y el Q. Luego verás por qué es importante hallarla. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos variables. Quiere decir que se pueden hallar. Hacemos los cálculos correspondientes y nos sale que P al cuadrado equivale a 144. Como en esos tiempos no se veía eso de los números negativos, podemos decir que P es igual a 12. Como tenemos el valor de P, podemos hallar el valor de Q. Solamente lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, donde nos resulta que Q equivale a 5. Ya tenemos los valores de P y Q. Ahora, nos faltaría hallar el valor de cateto más largo del triángulo rectángulo. Para eso, simplemente reemplazamos los valores y nos damos con la sorpresa que nos resulta el número de 120. Ahora, si somos un poco observadores, los números 120, 169 y 119 forman una terna pitagórica, y este mismo proceso aplicaremos durante toda la tabla. Los investigadores creen que esta tabla debería tener 38 filas y 6 columnas, así que lo llenaremos hasta esa cantidad de filas y columnas. Para completar la primera columna restante, simplemente ponemos los parámetros P y Q. La segunda columna es el otro cateto que hemos hallado. Y la tercera y cuarta columna fueron preguntas donde simplemente reemplazamos los valores y listo. Ahora sí, ya tenemos la tabla hecha por los investigadores. Esta nueva tablilla se cree que fueron los valores nuevos que faltaban. Aquí vienen algunos datos que también tenemos que tener en cuenta. Número 1. Esta desigualdad se basa en el 60, porque estudiábamos los números en esa base. Y también porque no conocían el infinito. Número 2. Todavía no existían los valores negativos, razón por la que se empieza desde el 1. Y número 3. Q es menor que P por este sencillo procedimiento. Por último, sea cual sea la razón, la realidad es que Pitágoras no fue el primero en usar estas fórmulas. Y tampoco se sabe cómo es que Pitágoras pudo demostrar este teorema, ya que existen teorías que antiguas civilizaciones pudieron utilizarla, solo que no se pudo encontrar evidencia suficiente. Y tampoco podemos decir que estaban buscando la ansiada fórmula. De repente solo vieron que no eran cualquier grupo de números que se podían encontrar por ahí, plasmándolo en una tabla para que se puedan grabar para siempre y nunca olvidarse. Lo que lo hace un poco místico o misterioso es que ¿cuál fue el verdadero propósito para que justamente estos números lo graben en una tablilla de barro? ¿Serán que estos números pueden representar algo más que una simple terna pitagórica? ¿O de repente solamente fue una simple tabla de algún antepasado babilónico o también una simple tabla de algún estudiante de la época? ¿Qué opinas tú? Espero que el video te haya gustado, no olvides suscribirte, dale un me gusta por más misterios por descubrir y bueno, espero que tengas un excelente día, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.